Ayuso quiere la recaudación del impuesto a las grandes fortunas. Skip to content. Interesa. Revuelta Ferraz. Tsunami Democratic. Acuerdo PSOE. Conflicto Israel-Palestina. Calendario laboral 2024. Guerra en Ucrania. Gabinete de crisis. AEMET. ¿Qué supone el cambio del impuesto de patrimonio anunciado por Ayuso en Madrid para quedarse con lo recaudado de las grandes fortunas? Los expertos coinciden en que sería necesario quitar la bonificación del 100% actual en patrimonio y elevar el límite exento de 700.000 euros a 3,7 millones como ya hizo Murcia. Comunidad de Madrid. Impuestos. Isabel Díaz Ayuso. Patrimonio. Tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional avalando el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas y desestimando así el recurso de inconstitucionalidad de la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado cambios normativos para que esa recaudación se quede en las arcas madrileñas. Tramitaremos de urgencia en la Asamblea de Madrid una reforma legislativa que nos permita recaudar todo ese impuesto y que se quede en las arcas madrileñas para poder destinarlo a bajar la fiscalidad, aseguró Ayuso, que aprovechó para recordar que el 90% del mismo se ha recaudado en Madrid. El presidente de los técnicos de Hacienda, Gesta, explica a Neutral.es que llama la atención este cambio de rumbo, ya que el pasado 2 de noviembre PSOE y Más Madrid presentaron una proposición no de ley, PNL 101-13-23, que no prosperó en la que pedían recuperar el impuesto de patrimonio para rentas superiores a 3 millones de euros en la Comunidad de Madrid, suprimiendo la actual bonificación a partir de dicho tramo. Fue rechazada con un resultado de 53 síes frente a 80 noes. ¿Cómo puede anular Ayuso el impuesto a las grandes fortunas y quedarse con esa recaudación? Rubén Jimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales, REAF, explica a Neutral.es que el anuncio de Ayuso es completamente viable. Lo único que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es desactivar la bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio y subir el mínimo exento de los 700.000 euros actuales a los 3,7 millones de euros, indica. ¿Por qué el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas ha recaudado un 60% menos de lo previsto? ¿Por qué el mínimo exento en patrimonio se elevaría de 700.000 euros a 3,7 millones de euros y no a 3 millones, que es el límite de tributación para las grandes fortunas? Jimeno explica que las comunidades tienen la potestad de incrementar el mínimo exento, pero si no lo hacen se aplica por defecto 700.000 euros. De este modo, como el impuesto a las grandes fortunas, se paga a partir de 3 millones de euros y además regula un mínimo exento de 700.000 euros, la Comunidad de Madrid pondría el mínimo exento en 3,7 millones de euros para que fueran estos contribuyentes del impuesto a las grandes fortunas, los que pagasen el tributo a la Comunidad de Madrid. Las grandes fortunas pagarán lo mismo, solo cambia quién lo recauda. Con la nueva normativa anunciada por Ayuso, Jimeno recuerda que, a las grandes fortunas madrileñas les va a dar igual porque pagarán lo mismo, solo que en vez de dárselo al Estado central mediante el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas su dinero irá a las arcas de la Comunidad de Madrid mediante el impuesto de patrimonio cedido. Pagan lo mismo y solo cambia quién recauda el dinero, por lo que no tendría efectos negativos para los contribuyentes más ricos en ese sentido. Madrid modifica su normativa y concede las becas de comedor a todos los que las solicitaron. ¿A quién perjudica? ¿Hasta cuándo? Como el impuesto a las grandes fortunas es temporal y tiene una cláusula de revisión para ver si se mantiene o termina, Jimeno cree que la Comunidad de Madrid mantendrá esta modificación normativa que prepara mientras siga este impuesto estatal, para quedarse con la recaudación y desactivar este tributo estatal. Ayuso emularía a Murcia para anular el impuesto a las grandes fortunas. Jimeno explica que, en 2022 la región de Murcia ya subió su mínimo personal del impuesto sobre el patrimonio de 700.000 euros a 3,7 millones de euros para que solo pagaran las grandes fortunas. De esta manera anulaba el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas y recaudaba ese dinero la propia comunidad. La Ley 12/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2023 establecía ese mínimo exento en el impuesto sobre el patrimonio en 3,7 millones de euros, con efectos exclusivos para el ejercicio 2023, página 48 del documento. En caso de que Murcia quiera seguir con este mínimo exento debería prorrogar esta norma. El Estado conseguiría limar esas diferencias entre comunidades de manera indirecta. A la espera de que Ayuso concrete si seguirá los mismos pasos que Murcia en la Comunidad de Madrid para quitar al Estado la recaudación del impuesto a las grandes fortunas, los expertos destacan que este impuesto temporal ha cumplido en cierto modo lo que pretendía.
De alguna manera el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas ha conseguido lo que anunciaba en el preámbulo de su norma. No solo ha recaudado en 2023, sino que aunque sea de forma indirecta ha servido para armonizar y limar diferencias en el impuesto sobre el patrimonio entre las diferentes comunidades autónomas, apunta Cruzado. Aunque este experto cree que lo que hay que hacer es abordar con urgencia el cambio de modelo de financiación autonómica y lo que conlleva respecto de los impuestos cedidos. Fuentes: Asamblea de Madrid. Rubén Jimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales, REAF. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda, Gesta. Ley 12/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2023, Born de 31 de diciembre de 2022. Más en Neutral. De la nacionalización de Franco a la privatización de González y Aznar, entradas y salidas del Estado en Telefónica. El Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas y desestima el recurso de la Comunidad Madrid. La Iglesia Católica ya no está exenta de pagar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, ICIO. Así de desigual tributa la riqueza en las diferentes comunidades autónomas en el impuesto de patrimonio. Madrid modifica su normativa y concede las becas de comedor a todos los que las solicitaron. ¿A quién perjudica? Datos y afirmaciones de Feijóo sobre Cataluña en El Matí de Cataluña Radio. España alcanza los 50 bienes patrimonio de la humanidad, estos son los lugares y monumentos inscritos. Claves del acto del PP en protesta por la ley de amnistía. La petición para esclarecer qué ocurrió en las residencias de Madrid durante la pandemia continúa su curso en Bruselas. ¿Por qué el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas ha recaudado un 60% menos de lo previsto? Comunidad de Madrid. Impuestos. Isabel Díaz Ayuso. Patrimonio. De la nacionalización de Franco a la privatización de González y Aznar, entradas y salidas del Estado en Telefónica. El Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas y desestima el recurso de la Comunidad Madrid. La Iglesia Católica ya no está exenta de pagar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, ICIO. Así de desigual tributa la riqueza en las diferentes comunidades autónomas en el impuesto de patrimonio. Madrid modifica su normativa y concede las becas de comedor a todos los que las solicitaron. ¿A quién perjudica? Datos y afirmaciones de Feijóo sobre Cataluña en El Matí de Cataluña Radio. España alcanza los 50 bienes patrimonio de la humanidad, estos son los lugares y monumentos inscritos. Claves del acto del PP en protesta por la ley de amnistía. La petición para esclarecer qué ocurrió en las residencias de Madrid durante la pandemia continúa su curso en Bruselas. ¿Por qué el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas ha recaudado un 60% menos de lo previsto? Inicio. Aviso legal. Privacidad. Cookies. Contacto. Twitter. Facebook. Instagram. YouTube. Telegram.